Así es, hermanos, pues esta palabra le titulé la iglesia en guerra, ¿verdad? Y hay una guerra, hermanos, desde el principio, ¿verdad? Es más, desde antes de que existiera la humanidad hay una guerra que empezó en el cielo. No sabemos realmente si antes o después, pero algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero desde que Adán y Eva están aquí en la tierra, hermanos, parece ser que hubo guerra, y esa guerra la inició el maligno, el cual hizo una guerra en el cielo y también vino a crear una guerra en la tierra. ¿Una guerra contra quién, hermanos? Una guerra contra el Creador, una guerra contra Dios. Y así como ellos tuvieron una pelea que no supieron pelear, Adán y Eva, ¿verdad? Nosotros también tenemos una pelea, hermanos, y es contra el maligno, y esa pelea es con artimañas, con mentiras que el maligno nos quiere hacer creer, que el maligno nos quiere hacer, ¿verdad? Quiere que nos rebelemos en contra de Dios, quiere que desobedezcamos a Dios y nos hace, ¿verdad? Parecer que las cosas son buenas, así como cuando Adán y Eva les dio la recomendación de que se rebelaran delante de Dios y que no pasaría nada, ¿verdad? Que lo que Dios no quería es que fueran felices, que lo que Dios no quería es que ellos fueran como Él, que tuvieran la sabiduría de Él, y vemos lo que sucedió. Y lo mismo sigue pasando hoy en día, hermanos, ¿verdad? Y ha pasado siempre. El pueblo de Israel igualmente siempre tuvo batallas, tuvo guerra desde afuera. La iglesia, hermanos, siempre quiere ser destruida desde afuera, ¿verdad? Pero también, hermano, la iglesia quiere ser destruida desde adentro, ¿verdad? Y el Satanás lo quiere hacer desde gobiernos, desde autoridades y también desde falsos hermanos, falsos maestros. Por eso tenemos que estar, hermanos, siempre apercibidos, entendidos de que vivimos en una guerra. Por eso debemos de orar, por eso debemos de buscar la vida espiritual. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué debo orar? Pues primeramente, hermanos, para que no caiga yo, o que si estoy, ¿verdad?, tropezando o cojeando, pues que Dios enderece mis caminos. El número uno, hermanos, antes de orar por el hermano, por la hermana o por X persona, primero hay que orar por uno. Y uno de los mayores tipos de oración que uno tiene que tener, hermanos, es por uno, para que Dios nos permita sujetar nuestra carne. ¿Verdad? A veces podemos estar ore y ore por nuestros hijos, pero no oramos por nosotros. Podemos estar orando por una persona en enfermedad, pero no oramos por nosotros, nuestras enfermedades espirituales, nuestras enfermedades, ¿verdad?, que están aquí en lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y ese es ese tipo de guerra, hermanos, que vivimos, ¿verdad? El pueblo de Israel, usted sabe que desde que fue formados siempre tuvo guerra, es más, desde antes, ¿verdad? Porque Dios dijo la palabra, ¿verdad?, que siempre habría una guerra entre la simiente, ¿verdad?, del maligno y la simiente de Dios. La simiente del maligno fue, ¿verdad?, pues desde aquellos hombres que Dios designó, y ya empezó después como pueblo con Abraham. Y usted sabe que Abraham quiso Satanás también destruirlo, y después empezó el pueblo de Israel, y Satanás siempre quiso destruir al pueblo de Israel hasta la fecha. Hasta la fecha usted puede ver que Satanás quiere destruir a Israel, así como siempre ha querido destruir su iglesia, desde afuera y desde adentro también. Para destruirla por afuera, pues levantan gobernantes malvados, gobernantes malignos, que traen persecución, ¿verdad?, que traen muerte y destrucción a la iglesia. Y desde adentro, hermano, también Satanás pone, ¿verdad?, gente que traigan herejías, que traigan falsas enseñanzas. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces se viene a ser la cizaña dentro de la iglesia. Y la cizaña, hermanos, son hermanos
que bueno, no son, más bien son personas en la iglesia que no son convertidos, que nunca van a ser convertidos y que siempre van a causarle daño a la iglesia, siempre le van a causar problemas. ¿Cómo causa estos problemas, hermano? Por medio de oponerse a la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos libre de acontecer cizaña en medio de la congregación. Y la palabra de Dios dice, hermano, que esa cizaña va a estar siempre, así como estuvo en el pueblo de Israel, ¿verdad? También va a estar en la iglesia. Había gente de dentro del pueblo de Israel que se levantaba en contra de Dios, ¿verdad? Que se oponían a Dios, y lo vemos el ejemplo con los fariseos, ¿verdad? Y también lo vemos, ellos pensaban que por pertenecer al pueblo de Israel, ya con eso ya tenían, ¿verdad? El cielo ganado. Igualmente hoy en día mucha gente piensa que por venir a la iglesia ya tiene el cielo ganado. No, hermanos, porque estamos en una guerra. Como le dije, la guerra la tenemos que comprender y la tenemos que entender. Hoy en día la iglesia ha dejado de depender de la palabra de Dios para depender de la sabiduría humana. Y eso lo comenté la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces, cuando la iglesia deja de hacer eso, hermanos, se deja de santificar, ¿verdad? Se deja deja de buscar, hermanos, los parámetros del Señor y empieza a buscar los parámetros humanos, ¿verdad? Porque desde siempre se ha metido a la iglesia el pensamiento humano. Le comento, ¿verdad? Que los israelitas en las sinagogas, a veces en vez de leer la palabra, leen sus libros y sus versículos, o no sé, no recuerdo cómo le llaman, de las tradiciones. Lo que dijo el Jajam, el Jajam es como maestro o algo así, no sé qué es en realidad, qué quiere decir, pero siempre dicen Jajam que Yosef Kurai y Yosef y todo un tipo de nombres, como dijo aquel, dice, si lee, el otro día estaba escuchando, dice, como dijo el gran maestro fulano de tal, dice, que si usted lee todos los mandamientos del Señor, usted es salvo. Hermano, imagínense, ellos piensan, según este maestro, que por leer de verdad todos los mandamientos, ya leyéndolos usted es salvo. Y este rabino decía, así que usted esfuércese por leer los mandamientos, lean los mandamientos, porque ahí está la promesa de que si usted los lee va a ser salvo. Y la gente cree todo ese tipo de cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque no entienden la palabra. No la entienden porque no la leen, ¿verdad? Y a veces no la comprenden. Nosotros, hermanos, Dios nos ha abierto los ojos para que no vivamos en la oscuridad, ¿verdad? Así que en la iglesia, hermanos, como les comenté, siempre ha habido guerra, ¿verdad? Siempre ha habido una guerra. Pero hoy no vamos a hablar de la guerra que se hace de afuera hacia adentro, como cuando Nerón mandó, ¿verdad?, a destruir las iglesias de aquel tiempo, y como los gobernantes chinos han tenido persecución y destrucción de pastores y de iglesias, y como lo hace Corea del Norte, y como lo está haciendo ahorita Nigeria, que está matando, ¿verdad?, masacrando a miles de cristianos y quemando las iglesias cristianas. Vamos a ver, hermanos, de la guerra interior. La guerra de adentro, hermanos, es la que más afecta. La guerra que está dentro de la iglesia afecta más que la guerra que está hacia afuera de la iglesia, sea de un gobernante, casi siempre son gobiernos, o de grupos de religiones, ¿verdad? ¿Cómo se llama estos? Donde son muy fanáticos, ¿verdad? De sus religiones, pues buscan matarlo a uno, pero casi siempre son autoridades, ¿verdad? Si usted se da cuenta, las autoridades musulmanas son las que incitan a la guerra en contra de los no convertidos, según ellos, al Islam, ¿verdad? Entonces, el problema es esa guerra interna, que son pleitos, problemas, ¿verdad? Pero no son problemas interiores, ¿verdad? Sino son una manifestación de guerra, de combate y de lucha. No es que haya una guerra, o sea, todos tenemos problemas, pero no estamos hablando de problemas de la persona, ¿no? Es que la persona tiene este problema,
tiene esta situación, ¿verdad? O está batallando pues, con su carne, como todos batallamos, ¿verdad? Sino ya es, hermano, cuando empieza una manifestación de guerra, de pelea, de combate, de lucha en contra de la palabra de Dios. Es cuando se empieza una guerra en las iglesias. Y siempre ha existido, ¿verdad? Siempre va a haber guerra en las iglesias, porque casi siempre, hermanos, esperamos que aquí no sea lugar, casi siempre, hermanos, hay cizaña dentro de la iglesia y la cizaña se levanta en contra de la palabra para que no se lleve a cabo esta, ¿verdad? Son hermanos no convertidos con una naturaleza, ¿verdad? Mundana, que se oponen a la palabra de Dios y se oponen, ¿verdad? Con todas sus fuerzas y con todo su ánimo, con el fin de destruir, ¿verdad?, la iglesia del Señor. Entonces, en la iglesia, hermano, hay guerra, ¿verdad? Siempre hay mediana, grande o pequeña, pero siempre hay guerra, ¿verdad? A veces puede ser que no sea de parte de la cizaña, a veces puede ser también de parte del hermano que es cristiano, pero que también batalla con su carne, ¿verdad? Pero el problema principal, hermano, es cuando la cizaña busca la destrucción de la iglesia. Entonces hay discordia, ¿verdad? Hay rencilla. Esto no es por designio de Dios, ¿verdad? Es porque como le dije, hermanos se han introducido. Entonces son iglesias que se fragmentan, ¿verdad? Hay tanta pelea, tanta lucha que se fragmentan, se dividen y se acaban. Si en una iglesia, hermanos, la mayoría está mal, si en una iglesia el pastor está mal y la mayoría está mal, lo más seguro, hermanos, es que en esa iglesia, tanto el pastor como las ovejas, la mayoría son cizaña. Por eso no hay pelea, por eso no hay guerra, por eso todos están de acuerdo. Como usted ve a la iglesia católica, ellos critican mucho a la iglesia cristiana, que por qué se dividen y ellos en unidad. Ellos están en una unidad, pero es una unidad demoníaca, porque son cizaña. Es más, ellos no llegan ni a cizaña. El catolicismo no llega ni a cizaña porque es una secta, pues obviamente satánica, demoníaca. Pero las iglesias, hermano, sí llegan a ser fragmentadas, ¿verdad? Y llegan a ser, hermanos, cizaña cuando ya se maneja la palabra del Señor y cuando hay hermanos en la iglesia. Entonces, hermano, ¿qué sucede con esas iglesias? Una iglesia que está equivocada, la gente está a gusto, la gente está de acuerdo, como la de la Odisea. Dice la Odisea, bueno, en una de esas iglesias dice que ahí tú permites el adulterio y no haces nada en contra del adulterio. Y en otra iglesia permitían el pecado y adoración, ¿verdad? Inclusive a cosas que no. Y había mucha maldad y mucho pecado y lo permiten en esas iglesias. Usted vea el Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 1, 2 y 3, viene, ¿verdad?, la relación de estas iglesias. Y cómo, hermanos, había ciertos tipos de pecados en donde Dios les dice: si no se arrepienten, ¿verdad?, voy a apagar esta lámpara. Si no se arrepienten, ¿verdad?, a una iglesia dice: si no se arrepienten de su maldad, voy a postrarlos en cama, les voy a mandar plagas, enfermedades. Como le dije, ¿qué sucede en estas iglesias, hermano, que están mal fundamentadas? Pues desde arriba, hermanos, hasta abajo, todo está mal y no hay mucha pelea, ¿verdad? No hay mucha rencilla, no hay mucha guerra, porque la iglesia está mal, la iglesia está caída. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que a la gente le gusta, porque de alguna manera, hermanos, se permite el pecado, porque de alguna manera, hermanos, se permite la carnalidad. Entonces a la gente le gusta, dicen: a mí me gusta aquí, me siento a gusto, me siento cómodo, realmente me motiva, no me incomoda. Entonces la gente está tranquila, ¿verdad? Porque son iglesias, hermano, como le dije, como la de la Odisea. Son iglesias que están caídas, aunque Dios las tiene en cuenta, ¿verdad? De alguna manera los llama siempre al arrepentimiento. Entonces, si en una iglesia la mayoría está mal, muy pocos lo notarán, ¿verdad? Hay falsa doctrina, hay herejía y la gente, hermanos, está cegada, no lo notan, ¿verdad? Y aquellos que lo notan, aquellos que ven que algo está mal, que no concuerda con la palabra, harán lo que hizo Lutero. ¿Qué hizo Lutero, hermanos? Martín Lutero se rebeló y salió de la iglesia. Se rebeló, no le hicieron caso. Entonces lo mejor es
salir a abandonar la iglesia, ¿verdad? Lo que hizo Martín salió, él habló, quiso explicarle la palabra, lo tomaron como loco, como hereje, inclusive lo querían matar y pues mejor salió. Es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer cuando estamos en una iglesia falsa, ¿verdad? Es mejor salir por el bien de uno, no por el bien de ellos, porque ellos están mal, por el bien de uno, ¿verdad? Porque cuando usted quiera componer una de estas iglesias, lo que van a hacer inmediatamente es que lo van a corregir, lo van a humillar, lo van a exponer delante de todos como un rebelde y lo van a correr, ¿verdad? No es lo mismo, hermano, que cuando una iglesia está bien y anda un hermano rebelde en contra de la palabra. Ellos dicen que tú te rebelas en contra de la organización de la iglesia, te organizas en contra de los parámetros que la iglesia tiene y te llaman rebelde. Te dices, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto que tú estás diciendo, la Biblia no lo dice, pues ellos te toman como hereje. Otra cosa muy diferente, hermano, es cuando la gente se rebela en contra de la palabra, ¿verdad? Ahí sí puedes tú sacar a miembros de la iglesia que se están rebelando abiertamente en contra de la palabra, debes de llevarlos al arrepentimiento, debes de hablarles, enseñarles, pero si no entienden, hermano, como es cizaña, pues tienes que sacarlos a veces de la iglesia, ¿verdad? Tienes que, antes de que contaminen a más. En una iglesia que está bien o quiere estar bien, también habrá problemas causados por creyentes falsos. Eso es lo que decía ahorita, la cizaña, ¿verdad? La cizaña, hermanos, está mezclada con el trigo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la cizaña dice que en un campo grande, que es la iglesia de Dios, dice que de repente los ángeles notaron que había cizaña. Y los ángeles le dijeron a Dios, Señor, está creciendo cizaña en medio del trigo, ¿qué hacemos? ¿La cortamos? ¿Verdad? Esto era ya aniquilarla desde arriba, ¿verdad? Desde ya poderes, de poderes ya sobrenaturales. Y Dios le dijo a los ángeles, no la corten, déjenla, porque al cortar la cizaña también van a maltratar el trigo, entonces no la corten. ¿Qué puede hacer esto, hermanos? Cuando los ángeles querían ir y cortar la cizaña, que probablemente iban a tener juicio sobre la cizaña, que también iban a dañar a los creyentes, a los creyentes sinceros, verdaderos. Entonces esto siempre ha existido, hermano. La iglesia se compone casi siempre de trigo y cizaña, ¿verdad? Gente que está en la iglesia, que parece ser, pero que no es, ¿verdad? Es como esas iglesias, hermano, que le digo yo ahorita, las iglesias de este tiempo, que son iglesias herejes. Me acuerdo de X persona, ¿verdad? O de muchas personas que van a estas iglesias, hermano, y parecen que van a una fiesta, parece que van a un baile, hermanos. Usted sabe que para un baile la gente se viste exótica, las minifaldas y los escotes por acá, y enseñando la espalda, y el ombligo, y todo eso se viste de una manera indecorosa. Pues la gente, hermano, de esas iglesias así están, ¿verdad? Parece que van a una fiesta, parece que van a una pachanga, ¿verdad? Y también, hermano, también esta gente fuera de la iglesia se mueve como el mundo, hablan como el mundo, hacen lo que el mundo, llegan a la iglesia, ¿verdad? Y piensan que por estar en una iglesia ya pertenecen al pueblo de Dios, y no, hermanos, están engañados, ¿verdad? Obviamente, hermanos, mucha de esta gente, algunos de estas gentes, si son creyentes, ¿verdad? Y son carnales, porque todos llegamos a una iglesia carnales. ¿Quién llegó bien santificado, hermanos? Nadie. Por eso le decía, cuando llega un nuevo a la iglesia, usted entiende, usted comprende, usted entiende su forma de vestir, usted entiende que a veces se le van a salir palabras malas, obscenas, usted entiende que va a estar en problemas porque son gente que está llegando, pero si son hijos de Dios, verdaderos creyentes, al tiempo, ¿verdad? Dios los va a ir cambiando, Dios los va a ir transformando y van a permanecer. Vamos a ir a Santiago 4:1 y vamos a ver lo que nos dice la palabra, hermanos, para que nosotros sepamos, hermano, cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer. Por eso le digo yo que a veces, desgraciadamente, hermanos, a la gente se le tiene que disciplinar, se le tiene que hablar 1, 2, 3 veces, y si no entiende, hermanos, por el bien de la iglesia,
pues se le debe decir, hermano, ¿sabes qué? No puedes estar aquí, no puedes, porque estás dañando a la congregación con tus actos, con tus hechos. Como le decía yo, imagínense el pastor que está robando, o el pastor que está maltratando gente, porque hay muchas iglesias, hermano, el pastor tiene poder y apoyo de mucha gente, y la gente lo apoya en sus locuras, ¿verdad? Y humilla a la gente y la maltrata verbalmente, psicológicamente, espiritualmente, ¿verdad? Casi, a veces casi físicamente. ¿Y qué hace la gente, hermano? No, nadie los puede sacar, son intocables. Son como los papas, ¿verdad? Decía que el pastor son papitas de capilla. Pues los papas mandaban matar, mandaban hacer, mandaban deshacer, eran un desastre, pero nadie los podía tocar. Así son papas de capilla, papitas de iglesia. Y vamos a ver lo que dice Santiago 4:1. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, ¿verdad? Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del mundo. ¿O piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero es la mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflígense y lamenten, lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, hermano, vemos aquí que, ¿verdad? Dios nos da una palabra. Dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes. ¿De dónde vienen las guerras en el mundo? Casi la mayoría de las guerras en el mundo entre naciones, ¿por qué son? Por codicia, porque un país quiere lo que el otro tiene. Tú tienes oro, tú tienes plata, pues te voy a invadir para tener, te voy a someter para que me sirvas. Es por codicia, hermanos. ¿Y por qué viene la guerra? Fíjese, esto no habla de esa, eso habla de la guerra interna en la iglesia. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes en la iglesia? ¿De dónde viene el pleito entre ustedes? Fíjese lo que dice la palabra, ¿de dónde vienen los pleitos que tenemos dentro de la iglesia? Cuando llega a haber problemas entre la iglesia, aquí viene de esto, dice: ¿no es de sus pasiones las cuales pelean en sus cuerpos? Aquí está el problema, hermano. Los pleitos dentro de una iglesia, como dije, siempre ha habido guerra adentro de la iglesia, ¿verdad? Hay hermanos que se oponen a la palabra de Dios y hay hermanos que quieren santidad en la iglesia de Dios. Hay gente que quiere una iglesia tibia y hay hermanos que quieren una iglesia caliente. Hay hermanos que quieren una iglesia fría. Hay todo tipo de hermanos, siempre va a haber guerra. Entonces, ¿verdad? Hay encuentros, hay discusiones, hay desacuerdos, ¿verdad? Y entre más hay carnalidad hay en la iglesia, más guerra va a haber. Dice: ¿no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? O sea, viene de la carne, de nuestra antigua naturaleza, ¿verdad? Esas peleas, esas guerras. Dicen: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, luchan, combaten y luchan. Esto habla, hermanos, de dentro de la iglesia. No habla de la gente de afuera, es una carta para la iglesia. Dice, hermano, que el cristiano codicia y no tiene, mata y arde de envidia. Y usted dirá: pues no, yo no mato, ¿cómo? Yo no he visto que maten en la iglesia. La palabra de Dios dice, hermanos, que aquella persona, ¿verdad?, que odia, que aquella persona que tiene mucho rencor en contra del hermano, es como un pecado, es un pecado muy grave, hermanos. Es como si lo quisieras muerto a tu hermano, a tu hermana. Dice: codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia.
A veces, hermano, la gente actúa en su carnalidad con todo tipo de pensamientos caídos, como la lista que nos da ahí Gálatas, ¿verdad? Y Corintios. Hay mucha carne, ¿verdad? En la congregación, entonces va a haber guerra. Y luego dice, pero no tienen lo que desean porque no piden. Pero, ¿qué es lo que habla aquí, hermanos? Dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Una cosa dice aquí, hermanos, dice que la gente pide, dice, pero piden para sus deseos, pero no piden en realidad para lo que el alma necesita, sino que piden para los deleites. Y vemos en las oraciones de muchas iglesias, hermanos, son oraciones para que Dios nos dé, para que nos dé una casa más grande, más bonita, para que nos dé carros, para que nos dé prosperidad, para que nos dé dinero, para que todo me salga bien. No quiero tener problemas, Señor, que todo esté bien, no quiero ningún tipo de problemas, por favor, en mi vida. Pero, hermanos, son, ¿verdad? Dice aquí, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en sus deleites. Eso se refiere, hermanos, a todas las peticiones que hacemos en la carne. Y Dios no quiere que hagamos ese tipo de peticiones en la carne, ¿verdad? El creyente debe de pedir, hermano, por un cambio en su vida, por una manifestación, ¿verdad? De que es un hijo de Dios. Señor, manifiéstate en mi vida, yo quiero obedecerte, quiero que quites esta mundanalidad de mí, este amor por las cosas que hacía antes de ser cristiano, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando llega a la iglesia se limpia, se purifica, pero después se va enfriando, tibiando y regresa a hacer las cosas que hacía antes en el mundo, y eso no debe de ser, ¿verdad? A veces llorando y extrañando la vida pasada, como le pasó al pueblo de Israel, hermanos. La gente pasa 10, 15, 20 años y dice como que esto está muy aburrido, ay, extraña, ¿verdad? El baile, extraña la bebida, extraña ya los chistes, la música de aquel tiempo, porque piensa que eso le traía gozo, que le traía, de verdad, algún beneficio. Lo único que nos quita, hermanos, es la paz. Lo único que nos quita es la tranquilidad, todo eso, ¿verdad? Vimos al pueblo de Israel que se quejó delante de Dios ahí cuando iban en el desierto. Se quejaron, ¿verdad? Y dijeron literal, estábamos mejor allá. Allá teníamos de todo, estaban mal, hermanos, estaban enfermos de su mente los israelitas. Allá teníamos todo, gozábamos que de esto y que de aquello, y estaban entrando, hermanos, en una locura. No se daban cuenta, hermano, que eran esclavos, hermano, donde muchos no llegaban a una edad, hermano, de mucha madurez, porque lo suprimían tanto que no llegaban a una vejez por toda la opresión que tenían. ¿Verdad? Se dice, hermano, que los esclavos de aquel tiempo a veces no pasaban de los 40 años, 40, 50 años, porque era muy fuerte el trabajo forzado que llevaban. Y ellos diciendo, hermano, que qué bonita vida tenían antes y que querían regresar, y se quejaban del maná que Dios les daba y de la manutención que estaba teniendo de ellos. A veces nosotros también nos quejamos, vemos esto, hermano, como un maná insípido. Ya estoy harto de la palabra, ya estoy harto, quiero saber ya que la iglesia, que mandamiento tras mandamiento, que no hagas, que no digas, que no pienses, ya estoy harto. Antes en el mundo, qué feliz era yo. Mira que me iba acá, que disfrutaba que mi familia, y se olvida uno, hermano, que era un esclavo, que lo tenía sometido a uno, hermanos, en destrucción. No piensa uno eso, hermano, que todas esas locuras que hacía uno, lo único que hacían era destruirnos, era dañarnos. ¿O cuántos de nosotros allá en el mundo, hermanos, no sufrimos, no lloramos? Casi todos, ¿verdad? Lloramos por nuestros pecados y por los pecados de otros. Y ahora, hermanos, no sabíamos el destino que nos esperaba, o lo ignorábamos, o si lo sabíamos, nos hacíamos, ¿verdad? Pues como que no entendíamos. Entonces tenemos que dejar ese tipo de pensamientos, añorar la vida pasada, hermanos, y regresar al mundo pensando que eso me va a traer gozo, me va a traer paz. Y como le dije, aborreciendo el maná que nos da Dios, hermano, su palabra, sus mandamientos. No podemos caer en eso, porque entonces, hermano, empezaremos
hacer una guerra en nuestra propia vida y también en la congregación. Dice, el creyente cizaña querrá quitar mandamientos, cambiarlos o malinterpretarlos para poder estar en la iglesia y al mismo tiempo en el mundo. Por eso le dije, hermanos, ahorita que la gente de ahorita quiere estar en la iglesia, pero también quiere tener un pie en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento, hermanos, de los israelitas, añorando la vida pasada, añorando el pecado, sin entender que Dios los sacó de las tinieblas, del pozo de agua podrida, ¿verdad? A purificarlo, a lavarlo, a bañarlo, a andar limpio, ¿verdad? El pozo, hermanos, son aguas cenagosa, agua podrida. ¿Usted ha olido una agua podrida, hermanos? ¿A qué huele? Feo, huele feo. A podrido, ¿verdad? Esa es el agua cenagosa. A veces se extraña uno aventarse un clavado ahí, hermanos, pensando que están entonces, como le dije, son locuras que entran en la mente de uno, son locuras, y uno no puede permitirse ese tipo de cosas. Hoy la iglesia está llena de cristianos hedonistas, hermanos, que piensan en el placer y las pasiones mundanas, ¿verdad? No quiere uno, hermanos, ¿cómo se dice? Una purificación, porque requiere esfuerzo, porque requiere tiempo, porque requiere, ¿verdad?, apartarme de esos gustos carnales. Entonces uno empieza a tener todos esos pensamientos. También, hermano, el pensamiento hedonista de este mundo es: yo quiero estar bien, que nadie se meta conmigo, que nadie se meta, ¿verdad?, porque me va a conocer, ¿verdad? O si se me ofrece, voy a robar, voy a hacer todo tipo de cosas, porque uno está pensando nada más en la carne, darle gusto a la carne, hermanos. Tú sabes que pelear es darle gusto a tu carne. Hay mucha gente que está lista, pero más lista que temprano para soltar el guantazo. Como les digo, usted lo puede ver en la calle, hermanos. La gente anda, hermanos, pero no viendo con quién saca todas sus frustraciones y toda la maldad que tiene ahí. Usted ve a los pandilleros, siempre están listos para pelear. De hecho, andan buscando el pleito, porque son casi la mayoría de esos gente que son pandilleros, son gente, hermanos, que viven en amargura, que fueron maltratados por sus papás, que vieron peleas en sus papás, y puros problemas en su casa, y tienen todo ese odio y ese rencor y lo quieren ir y sacar afuera, ¿verdad? Nosotros no podemos tener. Por eso dice aquí, dice codician, ¿verdad? Matan, arden de envidia. Eso, hermanos, éramos nosotros antes habíamos de envidia, antes estábamos dispuestos a matar, ¿verdad? A lo mejor no con la mano, pero sí con nuestra boca, a matar a la persona verbalmente, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a acabarlos. Ustedes saben, hermanos, que esta es una realidad, hermanos, que una palabra, hermanos, una maldición sobre una persona, unas palabras con ánimo de hacer daño, dañan a una persona para siempre. Hay gente, hermano, que dice: es que mi mamá, mi papá, cuando estaba chiquito, me dijo esto, y ¿sabe qué, hermano? Destruyeron su vida, que son personas amargadas, y son personas iracundas, hermano, y toda la vida tienen problemas, toda la vida, porque crecieron en lugares, hermanos, sin amor. Y ahora imagínense, hermano, dice la palabra de Dios que el ser humano está caído, el ser humano vive en maldad, de por sí ya somos malos. Aunque una persona no tenga buenos papás, como la persona nace en pecado y nace en una rebelión, no es una ley, tampoco no es una ley, hermanos, que vaya a ser una persona sin odios, sin rencores, sin amarguras, no, porque a veces de la misma persona, ¿verdad?, a veces trae pecados y hay maldades que llevan a esa persona a vivir en su propia amargura. Por eso dice aquí, hermanos, Santiago, ¿verdad? Bueno, Dios empieza a mencionar. Dice: no son las pasiones las cuales combaten en sus cuerpos, sus propias pasiones, sus deseos, esos deseos carnales, humanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, hermano? Pues dañarnos y dañar a otros. Dice: pero piden nada más para lo terrenal. Es lo único que saben pedir, para lo terrenal, ¿verdad?
Luego dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El punto de esto, hermanos, es que nosotros somos enemigos del mundo. ¿O cuántos de ustedes son amigos del mundo? ¿Cuántos somos amigos del mundo? ¿Qué quiere decir ser amigo del mundo? Que yo hago lo que el mundo hace, que yo pienso lo que el mundo piensa, que yo me dejo dirigir por lo que el mundo hace. La gente dice que eso no está mal, para mí tampoco. El mundo dice, yo creo también en eso, no está mal. Pero la Biblia dice otra cosa, pero eso fue hace 2000 años, ahorita es otro mundo. No, la Biblia, hermanos, es lo mismo hace 5000, 4000, 3000, 1000, que ahorita no cambia. Las leyes de Dios, hermanos, son eternas y serán eternas. De hecho, vamos a vivir, hermanos, usted no crea que en el cielo vamos a vivir como que, no, vamos a estar bajo la sujeción y el yugo de Dios para la eternidad. Pero ¿qué es mejor, hermano? Vivir bajo la sujeción y el yugo de nuestro Dios, que es amor, que es paz, que es gozo, o vivir, hermano, bajo el yugo de un juicio eterno. Es un yugo, hermanos, de eterno sufrimiento que nunca se acabará. ¿Cuál preferimos? ¿Cuál queremos? Pero la gente, como dije, dice aquí, hermanos, la gente ama el mundo. Perdón, el cristiano, sobre todo la cizaña. La cizaña siempre va a ver el mundo. La cizaña ama todas las pasiones mundanas, ¿verdad? En algunas se abstiene y en algunas no, en algunas le da bueno. Dice, bueno, pues aquí no, yo sí, no considero que es nada mal esto, pero que dice aquí, nosotros somos enemigos del mundo. No es que nomás ellos sean, también somos enemigos de ellos nosotros. Pero ¿es usted enemigo del mundo? O si usted es amigo del mundo, aquí dice que entonces somos adúlteros. Y un alma adúltera, hermanos, pues dice que está en enemistad contra Dios. Una de dos: si usted ama al mundo, usted odia a Dios. Si usted ama al mundo, usted no pertenece a la iglesia. Si usted odia al mundo, usted ama a Dios y pertenece a la iglesia, ¿verdad? Entonces Dios no admite, hermano, ningún tipo de esta cosa, ni pasiones ni acciones. Pasiones, hermanos, todo lo interior, odio, rencor, amargura contra alguien dentro y fuera de la iglesia. Usted no puede amar, no puede odiar a nadie fuera de la iglesia, hermanos. Es un mandamiento que Dios nos da. No debemos odiar a nadie, ni a aquel que te viene a matar. No lo puedes odiar. Si no, tú no eres un cristiano. Eres movido por pasiones caídas, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Nos la pone bien fácil, hermano, no hay engaño aquí. O somos o no somos, y Dios nos pone claramente, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué tenemos que saber esto, hermano? Para que nosotros no nos vayamos, hermano. El día que ya no estemos aquí, Dios no lo quiere que usted salga a otro lado, no sabemos qué va a pasar más adelante, usted tenga una buena elección de una congregación. Me preguntó esta semana que pasó, me preguntó una persona, oye, ¿dónde te reúnes? No, ya dije, en tal lugar. Ok, y tal persona, no, pues en otro lugar. ¿Y cómo debo de saber a qué iglesia ir? Pero esa no es la buena iglesia. ¿Cómo debo de saber a qué iglesia ir? Pues nada más tienes que ver si en esa iglesia se lucha por obedecer la palabra, se pelea por la palabra, se trata de obedecer la palabra. Y me dijo, ¿cómo puedo saber eso? Le dije, pues no es fácil, pues nada más ve lo que enseñan. Dije, mira, si aquí ves una pastora, la Biblia dice que pastora no debe de haber, entonces no puedes ir a esa iglesia. Si en esta iglesia tú ves que son solo Jesús y la Biblia dice que Dios es la Biblia dice que son 3 personas, entonces no vayas a esa iglesia. Si en esta iglesia, le dije el ejemplo, ¿verdad? De aquí un pastor acaba de robarse $40,000 y tiene la iglesia llena, digo, porque la gente no alcanza a ver, la gente está cegada y la gente lo sabe y la gente lo sigue.
Dije, no vayas a esa iglesia, no te recomendaría yo que fueras a esa iglesia, por esta persona que pastorea la iglesia. Dije, y así te puedo dar muchos ejemplos, si tienes que ver la palabra, la doctrina. Dijo, ok, ¿verdad? Dijo, sí, sí entiendo. Dijo, lo que pasa es que hoy estamos en una iglesia ciega. Dije, sí, estamos en una iglesia ciega, sí, dijo, porque hay mucho. Yo sé a qué iglesia va él. Dijo, es que hay mucho pecado en la iglesia y la gente no quiere ver. Le dije, sí. Y ya me dijo una serie de cosas, hermano. Me dijo, entonces, ¿a qué iglesia voy? Le dije, pues busco una iglesia. Le dije. Y ya me dijo, ¿y tú dónde te reúnes? Le dije, aquí, tal lugar. Y tú, no, pues tratamos, ¿verdad?, de enseñar la palabra como debe, lo mejor que podemos, y un esfuerzo para vivirla también. Y me dijo, ok. Pero es muy duro, hermanos, es muy duro hoy en día buscar una congregación, ¿verdad?, en donde se lleve buena palabra, y una congregación en donde el mismo pastor no sea un lobo y la congregación no se cizaña, porque estamos una vez más en los últimos tiempos, tenemos que estar apercibidos de eso. Dice, cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces usted, hermanos, y yo tenemos que ser enemigos del mundo. Es todo eso que ofrece el mundo, la música, el baile, la pornografía, el robo, la tranza, la violencia, la pelea. Todo eso tenemos que hacernos enemigos, aborrecer todo eso. No lo voy a hacer porque le dije, vamos a hacer como el pueblo de Israel, añorando aquellas cosas pasadas que hacíamos y que nos usaban antes. Es como un cristiano, hermano. Imagínese un cristiana que tiene 30 años en la iglesia, 20, 15, 10, y de repente de un día para otro se empieza a poner minifalda o vestirse provocativamente. Pues, ¿cómo? No puede ser, hermano. No puede ser. A veces, en vez de caminar hacia adelante y hacia atrás, no se puede. O un cristiano, hermanos, que de repente regresa a la drogadicción o regresa a las cervecitas diarias saliendo del trabajo y se empieza a ir haciendo otra vez un alcoholismo. Pues no, tenemos que ser enemigos de todo eso, enemigos abiertos. Dice, o piensan que la Escritura dice, hermano, que el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente. Así, el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros y es celoso. Es celoso. Si tú eres un hijo de Dios, Él va a ser celoso, ¿verdad? Y dice, pero Él da mayor gracia. ¿Qué es esto, hermano? La gracia que Dios nos da de salvación, de vida eterna. Una gracia gratuita, salvos por su gracia, salvos por su soberanía. Dice, por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios, hermanos? Pues esa gente que hace amistad con el mundo, que dice, no, para mí esto no tiene nada de malo, yo no lo veo mal. No, pues, no seas exagerado, no seas fanático religioso, ¿verdad? Y resulta que esta persona, hermano, pues deja de limpiarse, ¿verdad? Y empieza a entrar en soberbia, pensando que está por encima de la palabra. Dice Dios que Dios resiste a esa persona. Dios la resiste y la va a resistir hoy y eternamente. Dice, pero da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te pones humilde delante de Dios y estás dispuesto a obedecerle, Él te va a mandar una gracia especial para que puedas obedecerle. No es una gracia, hermanos, para que te hagas más rico, para que vivas sin ningún problema. No, es una gracia para que le puedas obedecer aún cuando estés al punto de la muerte. No hay gracia más grande que pueda dar Dios, hermano, que Dios te dé la fuerza para estar, ¿verdad?, enfrente de la muerte por causa de Él. Tenemos ese tipo de gracia, hermanos, que si yo llegara ahorita en una persecución, ¿verdad?, de gente impía, ¿estarían ustedes dispuestos a morir por Dios? Usted diría, no, ¿cómo crees? No. Entonces quiere decir que usted no ha recibido esa gracia, ¿verdad? No ha recibido esa gracia y no lo anhela el Espíritu tampoco de Dios, celosamente. Dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo, ¿verdad? Pero a veces en la iglesia es al revés. A veces la gente resiste a Dios y se somete al diablo, hermanos.
Y eso no puede, eso lo hace la cizaña, pero el cristiano verdadero no. El cristiano verdadero se somete a Dios y resiste al diablo. ¿Qué quiere? Bueno, aquí está, vemos el contexto, hermanos, está hablando de la mundanalidad, de la carnalidad, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a resistir al diablo? Con todas sus ideas, sus pensamientos, sus falsas doctrinas de tibieza, de frialdad, y limpiándonos y obedeciendo a Dios. Dice y luego dice que huirá de nosotros. Obviamente, acuérdense, huye, pero va a regresar, huye y va a regresar, se va y viene. Satanás y sus demonios, hermano, todo el tiempo van. Pues ya ganó usted ahorita, bueno, ya lo invitaron a una cerveza en la fiesta. Y usted dice, pues me la voy a aventar, no pasa nada. No hay nadie conocido, está bien. Ya perdió la batalla. Luego otra vez Satanás llega. Va usted pasando por el licor y dice, pues no pasa nada, me voy a echar un seisito. Y viene y regresa. Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Que Satanás no se cansa hasta que lo quiere ver otra vez encadenado. Y lo mismo pasa en lo sexual, lo mismo pasa en la pornografía, en cualquier tipo de pecado, hermanos, Satanás actúa así. Hasta que ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué es el último Satanás? Satanás ya no ocupa estar ahí molestándolo, él ya se va. Dice, ya no tengo ni qué ponerle trampa, él ya vive en la trampa, ya está en el pozo. Y ya, se va a atacar a otras personas. Tenemos que ver cómo vivimos nosotros, hermano. También mete amargura, también mete todo tipo de cosas. Nunca que nomás los apetitos de la carne que entran por la boca, ¿verdad? También el apetito de la carne entra por los ojos, hermano, por los oídos. Como dije, música impía, por los oídos. Cosas que no están bien por los ojos, y con todo eso, hermanos, sale por nuestra boca. ¿Cómo estamos actuando, verdad? Es lo que dice, ¿somos trigo o somos cizaña? Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Esto es lo que Dios, ¿qué quiere decir limpiar las manos? ¿Quién nos limpia? ¿Quién nos lava, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia, que purifica nuestros corazones. Como le dije, no solamente el pecado, hermanos, se manifiesta con actos que satisfagan la carne, sino también con actos que satisfacen, hermanos, nuestro entendimiento, caído todavía que está ahí, hermanos, que es el odio, el rencor, el rencor que nos lleva a querer vengarnos, ¿verdad? Que nos lleva a querer humillar. Todo eso no puede estar en nuestras vidas, hermanos. No puede estar, tenemos que limpiarlo de todo eso. Dice, aflíjanse y lamenten y lloren. Usted dice, no, yo lo que no quiero es llorar. Yo lo que no quiero es afligirme, yo quiero estar. Mucha gente confunde el gozo con la felicidad terrenal o espontánea. ¿Qué me da felicidad? ¿Qué me da felicidad? Pues me voy a ir a un bailecito. Ahí sí me va a dar felicidad. ¿Qué me da felicidad? Ay, un cigarrito tan rico que salió el cigarrito en aquel tiempo. Mucha gente, hermano, tiene felicidad, hermanos, a odiar a alguien. ¿Sí sabía usted eso? Le gusta, hermanos. Hay mucha gente que le gusta odiar. Hay mucha, como yo le dije ahorita, hay mucha gente que le gusta pelearse a manos. Es una, ¿cómo se llama? Es una actitud, hermanos, de caída del hombre, hermanos, que lo lleva a siempre estar queriendo entrarle con las manos. Es más, inclusive, hermanos, hay gente que dice, a mí no me importa que me maten, no le tengo miedo de las pistolas, ni le tengo miedo de los cuchillos, porque el famoso valiente es gente, hermanos, que su naturaleza no le permite estar en paz y le da un deleite, hermano, la pelea, la lucha, sea, hermanos, verbal, o sea, con los puños, con las manos, con algún arma. Eso no puede estar en un cristiano. Nosotros tenemos que estar limpios, purificados, ¿verdad? Y dice aquí, afligidos sin lamentar y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que nos aflijamos ante nuestra naturaleza caída.
aflígete, te estás viendo mucho, como si vieras que tu vida está bien, aflígete, llora, lamenta, no solamente por tu situación, mira cómo están tus hijos, mira cómo estás tú, mira cómo están tus papás, mira cómo está tu vida y tú no oras, tú no haces nada, aflígete. El lloro, hermanos, es para entrar en oración con Dios, en lamentación y sometiendo nuestra carne, porque yo no puedo pedir, hermanos, que cambie mi hijo y mi hija si primero no cambio yo. Señor, cambia a mi esposa, ya no la soporto. Mucha gente dice eso, ya no la soporto, cambia a mi esposa. ¿Cuánto tiempo has orado para que Dios primero someta, ¿verdad?, tu propia carne? Que tenga un hombre o una mujer espiritual. ¿Cuándo has lamentado? ¿Cuándo te has afligido? ¿Cuándo has llorado? Para que Dios, ¿verdad?, te escuche tus oraciones. Aquí dice: aflíjanse, lamentense, lloren. Tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque la mayoría de veces que el hombre está sin ningún problema, cuando el hombre tiene comida, mis hijos están bien, todo está bien, todo está en tranquilidad, el hombre, hermano, tiende a darle vuelo otra vez a la carne. No tengo necesidad de orar, no hace falta, la economía, ¿verdad?, la cuenta está en el banco bien, mis hijos están de maravilla, todos bien, mi matrimonio está bien. Y la gente, hermano, no se da cuenta, pero ya entraron, hermano, en el lazo de Satanás, porque Satanás sabe cómo y cuándo actúa. Él sabe cómo. No crea que en una familia, hermanos, en donde todo está al 100%, no está Satanás ahí. Él puede estar ahí, hermanos, haciendo que la familia no ore, haciendo que la familia no busque a Dios, haciendo que la familia no se congregue, haciendo mil cosas. Porque usted sabe, hermanos, muchos matrimonios llegan partidos a la iglesia, se componen. Esas iglesias, hermano, ¿verdad?, de psicología les dan 100 métodos de cómo no pelearse y les resulta. Y porque sí resulta, porque el pensamiento humano, hermano, las actitudes humanas tienen un mecanismo, ¿verdad? Y hay muchas técnicas para controlar esos mecanismos, pero nosotros usamos el mecanismo espiritual, hermano, que es el amor. ¿Y qué sucede, hermano? Esas personas por un tiempo les funcionan esas enseñanzas en las iglesias de los grupos de matrimonios y todo eso, les ayudan por algunos años y que dicen: ya estamos bien, ya no necesitamos de iglesia nuestro matrimonio. ¿Y cuánta gente usted ha visto, hermano, que su matrimonio está bien y abandonan las cosas de Dios? Se van de la iglesia porque su mente nunca estuvo en Dios, hermanos, siempre estuvo, ¿verdad?, en lo carnal, en lo terrenal, no en la gloria de Dios, no en glorificar y vivir para el Rey, para el Creador. Entonces dice aquí, hermanos, humillemos la carne delante del Señor y Él nos exaltará. Pero, como le dije, si vemos el contexto, hermanos, el contexto viene de que a veces nuestra naturaleza caída nos domina, nuestra naturaleza caída, hermanos, nos comanda, y nuestra naturaleza caída, hermanos, tarde que temprano nos lleva a la destrucción y nos lleva a ser enemigos de Dios, ¿verdad? Vamos ahí a Juan 13:34. Dice: un mandamiento, nuestro Señor Jesús dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Aquí hay un mandamiento nuevo, hermanos. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, estaba que amáramos a nuestro prójimo, que amáramos a Dios y también a nuestro prójimo, pero aquí nos da un mandamiento nuevo. Dice que se amen como yo los estoy amando. ¿Cómo fue el Señor Jesús, hermanos? Fue un amor sacrificial, fue un amor que se sacrificó. ¿Usted está dispuesto a dar su vida por su pareja? ¿Cómo vamos a estar dispuestos a dar la vida por nuestra pareja si no estamos dispuestos ni siquiera a darle la razón cuando sabemos que está mal? ¿Cómo vamos a hacer un amor sacrificial cuando no estamos dispuestos ni a parar una discusión? ¿Cómo vamos a tener un amor como el Dios quiere que tengamos, hermano,
cuando no hay el mínimo sacrificio. Ahora, aquí viene algo todavía más grande, dice que se amen unos a otros. ¿Quiénes son unos a otros? Entre hermanos y también entre el mundo. Dios nos ama, hermanos, que amemos a los mundanos. ¿Ama usted a los mundanos? No, pues ¿cómo los voy a amar? Si son hijos del diablo. Hombre, no. Pero Dios nos habla, manda que los amemos. Y a veces no, hermano. Nuestra vida se caracteriza por una falta de amor muy grande. Porque como decía yo, queremos vivir una vida hedonista de placer y también, hermano, de rebelión hacia Dios. El no amar a alguien, hermanos, es rebelión contra Dios. Yo ¿por qué voy a amar? Lo voy a odiar. Entonces te estás rebelando contra Dios. Yo ¿por qué voy a hacerle bien a alguien que me hizo un mal? Entonces estás desobedeciendo a Dios, no estás obedeciendo el mandamiento que Dios te da. Y como estás siendo rebelde, ¿qué sucede, hermanos? Pues viene la humillación. Tarde que temprano viene la humillación. Un creyente verdadero tiene amor por Dios, por los hermanos y por los perdidos. Y si no tienes ese amor, es que Dios no te ha dado la capacidad de amar. Y si no tienes ese amor, es que no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace el milagro de capacitarte para amar hasta la muerte. ¿Tendremos ese espíritu, hermanos? De poder amar. Es una de las manifestaciones primeras, hermanos. Dice que nosotros amamos porque Dios nos amó. Entonces, es la manifestación, hermanos, de algo sobrenatural en tu vida. ¿Qué es lo sobrenatural? Un cristiano, hermanos, debe vivir una vida sobrenatural llevada a cabo por el Espíritu Santo. De otra manera, sin el Espíritu Santo, seguirá uno, hermano, con pasiones terrenales, con deseos carnales, ¿verdad? Si Dios está en nosotros, va a haber unidad, hermanos, conforme a la palabra. Eso lo vamos a ver ahí en Juan 17. Pero unidad conforme a la palabra de Dios. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto que habla, hermanos, de unidad. Va a haber una unidad, pero no como la unidad que nos enseñaban antes, hermano. No, tú obedece, tú sométete. No, pero es que tú no, eso está mal. Sométete, unidad. No, hermano, no. Eso habla de unidad en los mandamientos del Señor, que todos seamos uno de los mandamientos de Dios. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos como también me has amado. La unidad, hermanos, es una unidad que trae santidad. Si hay una unidad conforme a la palabra de Dios, se va a manifestar en santidad, no en mundanalidad. Usted sabe, hermano, que hay, como le dije al principio, hay iglesias que viven en unidad, pero en unidad terrenal. Somete las directrices de la iglesia, sométete a lo que el pastor dice, sométete a la mayoría de votos. Y la escritura, ¿dónde queda? No, la escritura, déjala por allá, aquí tenemos nuestras propias. Es lo que dicen, no lo dicen, pero no lo dicen con palabras, pero lo dicen con hechos estas iglesias. Y como le dije, si no te sometes a sus rollos, a sus locuras, pues te hacen la vida pesada hasta que te vayas o te corren. Pero no es conforme a la Biblia, no es conforme a la palabra. Dice el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre,
justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto de conocer es intimidad, hermano. La gente no conoce a Dios. ¿Qué quiere decir que no conoce a Dios? Tú puedes tener este libro, leerlo todo y saber que no, y no tener intimidad con Dios. O sea, no tener el Espíritu, no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, aunque te sepas la Biblia de principio a fin. El bien es el conocimiento, hermanos, de que el Espíritu Santo entró en tu vida y estás capacitado para amar. Por eso dice que entonces el amor con que me has amado está en ellos. La manifestación del Espíritu Santo principal en la vida de uno es que amas, no es que odias. Es que amas, no es que te vengas. Es que amas, no es que sigues robando. Es que amas. ¿Y qué amas? Pues más que nada a Dios. ¿Y qué manifiestas a Dios? ¿Y qué manifiestas tu amor a Dios? Dice la palabra, en el amor a los de aquí abajo. En el amor a la gente que te rodea. Empezando por tu familia, y a veces va más allá, hermanos. Empezando por los hermanos. Como le dije, es triste, pero es la verdad. Algunos de sus hijos, Dios quiera que no sean ninguno de nosotros aquí, hermanos, pero en algunas familias, algunos dejarán de ser familia para siempre. Fueron familia por 20, 30, 50, 80 años, y llegando, hermanos, al otro lado, dejarán de ser familia. No existirá más. Pero aquellos que creemos en Dios, hermanos, seremos una familia eterna. Porque usted cree que en el infierno van a ser familia. Ahí no va a ser familia, ahí no va a haber nada. No va a haber amor, no va a haber familia, no va a haber nada. Van a estar en una soledad, hermanos. Dice la palabra, una soledad. Que ni el ver al que se está ahí, ¿verdad?, atormentando, te va a causar paz y tranquilidad. Sino cada persona, hermano, va a estar en una soledad como nunca la experimentó en la tierra. Un dolor como nunca, pues todo, hermanos, en un grado muy alto de sufrimiento, de dolor. La gente tendrá hambre, la gente tendrá sed, la gente tendrá todo tipo, hermanos, de experiencias de las que no quiere uno a veces ni pensar, porque se sufre mucho. Mas sin embargo, el Hijo de Dios, hermanos, estará en un eterno amor con una familia eterna. Así que si uno de tus hijos, aquí uno de tus solos hijos es cristiano, él es tu familia eterna aquí y en el cielo. Y los que no son salvos nunca los volverás a ver. Que Dios quiera, hermano, que todos nuestros hijos estén con nosotros en la eternidad, no solamente nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Vamos ahí a 2 Corintios 12:20. Dice, pues me temo que cuando llegue no los halle como quiero, y yo sea hallado de ustedes cuando no quieren que haya. O sea, que Pablo está diciendo que él no quiere llegar ahí y tenga que actuar de una manera muy severa con ellos, ¿verdad? Dice que cuando vaya con ustedes, encuentren entre ustedes contiendas. Es la iglesia de Corintios, hermano, en donde había mucha carnalidad, y muchos eran salvos y muchos seguían siendo sin convertirse. Muchos seguían algunos de ellos eran salvos, hermano, pero eran salvos bebés, no habían crecido, no habían madurado, y algunos ni siquiera lo eran, ¿verdad? Dice, porque hay entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Dice Pablo, tanto me he esforzado en enseñarles la palabra,
Pablo sí tenía la autoridad para decírselos, hermano. Pablo tenía la autoridad de que él era un ejemplo. Él era un ejemplo, hermanos. De verdad, un ejemplo. Dice, así como yo soy, imítenme a mí. Él no dijo como nuestro Señor, no llegó al punto de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor dijo: ¿quién de ustedes me puede acusar de algún pecado? ¿Usted le podrá decir a alguien quién me puede acusar de un pecado? No, porque les van a sobrar los dedos para decirnos nuestros pecados, ¿verdad? Empezando por nuestra pareja y nuestros hijos, no va a decir es así, haces esto y esto y esto y esto. Pero el Señor Jesús dijo: ¿quién me acusa de algún pecado? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede culpar? Nadie, ¿verdad? Y Pablo casi por ahí un poquito dijo: imítenme a mí, porque yo soy un imitador de Cristo. Pero si él no hubiera tenido para autoridad, hermanos, él hubiera dicho: imiten nada más a Cristo, pero a mí no me imiten. Imiten a Cristo. Pero el Pablo dijo: sean imitadores de Cristo, así como yo soy de Él. Por eso Dios lo humilló, ¿verdad? Porque Él había sido un buen ejemplo, les había enseñado la sana doctrina, la sana palabra, y veía, hermanos, que no querían, y por eso dice que cuando vuelva, me humille Dios entre ustedes y tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Hermanos, Dios amaba tanto a la iglesia que Él lloraba por ellos, lloraba por los hermanos, lloraba por el pecado. Como le dije ahorita, hermanos, ¿usted ha llorado por su propio pecado? ¿Ha llorado por los hermanos? ¿Ha llorado por sus hijos? ¿Verdad? No, yo no quiero sufrir, no quiero problemas, no, yo lo que quiero es felicidad. Pero a veces no, esa felicidad que queremos es terrenal, ¿verdad? No es una felicidad, hermano, que venga de parte de Dios. Vamos a terminar con esta cita. Primera de Timoteo 1:18. Dice así: dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, aquí le manda un mandamiento Pablo a su sucesor, al que se iba a quedar a cargo de su puesto, el encargado que iba a estar al cargo de las iglesias, de algunas iglesias de aquel tiempo. Y le dan este encargo. Dice: te doy este encargo, que pelees. ¿Qué quiere decir milites y milicia? Viene de pelea, viene de guerra, viene de ejército. Pelea por ellas, por la buena milicia. Hermanos, nosotros tenemos que pelear. En la iglesia tenemos que pelear. Si usted ve que yo no estoy haciendo lo correcto, usted tiene que venir con la palabra de Dios y decirme: no, hermanos, eso lo que está haciendo no está bien. Usted tiene que decirme: hermano, lo que está haciendo no está bien. Y yo, hermano, pues tengo que entenderlo. Si usted tiene razón, tengo que entender lo que está mal. Igualmente, hermanos, el hermano puede ir con usted, el hermano con la hermana, y unos a otros, ¿verdad? Pero con amor, obviamente, con amor, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que sea una bendición y no sea la carne, hermano, la carne con eso, como le dije antes, algunos de nosotros, me refiero a los cristianos, era gente peleonera, verbalmente. ¿A cuánta gente usted oye que maldice en el mundo? ¿Usted sabe, hermano, que decir ayer una maldición es una pelea verbal? Aunque sea aparentemente jugando, es una ofensa. Y una ofensa, hermanos, es algo malo, es una maldición. Es un pecado delante de Dios. Y mucha gente no solamente era ofensiva, sino le digo agresiva, ya con manos, con puños, con palabras, ¿verdad? Pero aquí le dice a él milicia, pelea, pero pelea que no era una pelea conforme algunos, sino era una pelea espiritual por llevar la palabra, como la pelea que tienen los ángeles y los demonios. Los ángeles de Dios, y hay una guerra, ellos están de, no, ¿cómo se van a pelear?
Son guerras, hermano, por con la palabra del Señor. Satanás dice sus mentiras y los ángeles hablan la palabra de Dios. No que anden con sus espadas ¿verdad? No andan con la palabra. Nosotros también tenemos pelea con la palabra, por eso le dice pelea, la buena milicia, la buena batalla. Le dice a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahí había dos personas, hermano, que habían caído en cuanto a la fe. Cayeron, hermano, y me imagino que eran los líderes. Dice, en cuanto a los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan dos obras. Yo le he dicho, hermano, que el enseñar algo incorrecto, tergiversar la palabra, malinterpretar la palabra, hermanos, es blasfemar a Dios. Es una blasfemia, es un pecado grave delante de Dios. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted le dice a uno de sus hijos, mira, ahí dice a 30 millas por hora, pero yo te doy autorización de que vayas a 70? ¿Qué va a pasar con su hijo? ¿Qué va a pasar con un trabajador que usted le diga, mira, no se debe de hacer esto porque nos llevan hasta la cárcel, pero tú hazlo, no pasa nada? Usted va a tener problemas. Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Usted empieza a rebajar la palabra, dar mandamientos que Dios no mandó. Es un pecado grave que trae consecuencias a la congregación, a la vida de todos. Por eso Pablo tuvo que expulsar de la iglesia y entregar a Satanás. O sea, entregar a Satanás es sacarlo de la iglesia, al mundo, al reino de las tinieblas, a Satanás, a Himeneo y Alejandro. Y también vemos a otros falsos maestros que menciona Pablo, que estaban siempre luchando en contra de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces es necesario sacar la cizaña para que no destruyan también el trigo, ¿verdad? Pero tiene uno que ser muy sabio, y a veces Dios mismo lo hace, hermanos. Cuando hay cizaña en la iglesia, a veces Dios mismo limpia su iglesia. Dios mismo la limpia, Dios mismo la saca, pero para eso tenemos que estar orando. Ahora que cayó pastor, ¿verdad? Steve Lawson, fíjese que él dijo a MacArthur, pues yo lo amo igual que lo amaba antes, lo sigo amando ahorita. Está en la amor. Dice, pero lo más seguro es que este hombre, al haber hecho eso, conoce toda la palabra, es un maestro de la palabra, pero tiene la mente corrompida, cauterizada. Dice, pues ¿qué más puedo decir? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú puedes saber de lo que le decía al principio, de aquí la palabra, pero no hacerla es el pecado. Este hombre era uno de los mejores maestros de hoy en día, mundialmente, casi el segundo después de MacArthur, que supuestamente se iba a hacer cargo de cualquier cosa, hermanos. En las iglesias de sana doctrina dicen, ¿qué dice MacArthur? ¿Qué opina MacArthur? Él, ahora que estuvo mal, decía, ¿no?, que Lawson iba a ser equivalente, ¿verdad? Como que todo, no es algo que esté escrito, sino es algo que uno ve que todas las iglesias hacen. ¿Pero qué dijo MacArthur? ¿Pero qué dice del presidente? ¿Pero qué dice de la pandemia? ¿Pero qué dice de esto? Y de ahí mucha gente toma para decidir. ¿Y qué resulta, hermano? Que ahorita este hombre pues se parece ser que no se ha arrepentido y parece que lo han tenido que expulsar al mundo. ¿Y quién gobierna al mundo? Por eso es expulsado, entregado a Satanás. La gente que se va de la iglesia y se sale de la iglesia entran otra vez, hermanos, al reino de las tinieblas. Nunca fueron cristianos. No es que un tiempo fueron y por causa de un incidente, no, nunca fueron. Que no nos pase esto, hermanos. Nosotros tenemos que ser creyentes obedientes, gentes que tenemos una guerra, hermanos, pero por la palabra, gentes que peleamos la buena batalla, que estamos siempre, como le digo, milita por ellas, la buena milicia, o sea, pelea por ellas. Dice Pablo a Timoteo, pelea, así como yo lo hice, que saqué a Alejandro y a Himeneo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Claro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Tu palabra es bendición. Y la obediencia a ella, Señor, es lo que bendice nuestras vidas, a nuestro alrededor, a nuestros hijos. La obediencia a tu palabra bendice nuestra familia, nuestras vidas. Bendice nuestro pueblo, bendice nuestra ciudad.
Tu palabra nos muestra cómo por el pecado, Señor, de Israel fueron expulsados, la nación fue destruida, Señor. Porque el pecado se aumentó de una manera. Después vemos, Señor, cómo por causa de tu crucifixión y del rechazo que tuvieron contra ti, Señor, fueron esparcidos por todas las naciones y la nación fue desaparecida, Señor, por más de 2000 años. Tú traes bendiciones, Señor, a la obediencia a tu palabra, pero también traes consecuencias. Israel fue destruido después de 40 años de haberte rechazado, Señor. Te pedimos perdón por nuestras maldades, por nuestras necedades, Señor, y que nos ayude, Señor, a obedecerte, a limpiarnos, a purificarnos, en hacernos enemigos de este mundo, Señor, no viviendo para la carne ni para las pasiones caídas, odio, falsedades, pensamientos herejes, adulterio con el mundo o con las cosas del mundo, lascivia, apetitos de nuestra naturaleza caída. Ayúdanos a quitarnos de todo eso, Señor, y amarte, para que nuestra vida sea bendecida y de la gente que nos rodea, incluyendo esta nación, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios bendiga, hermanos. Sí, es como un poquito de, ¿cómo se dice? Es un poquito de polarizado. Sí. Y ahí,